Netanyahu en la cuerda floja. Su ejército colapsa. La renuncia del jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, ha detonado una crisis sin precedentes en Israel, desnudando la fragilidad de un sistema militar que se tambalea bajo el peso de décadas de fracasos y corrupción. Pero su dimisión es solo la punta del iceberg. Otros altos mandos, como el general de división Yaron Finkelman, también han huido del barco. El colapso del ejército es un golpe mortal para el régimen de Netanyahu, cada vez más aislado y asediado por quienes claman su caída. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Tiembla la cúpula militar. El ejército israelí, tan aclamado en otros tiempos por su supuesta imagen de invulnerabilidad, está ahora al borde del colapso. La dimisión de su jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, no es un hecho aislado. Es el síntoma más reciente de una institución que se tambalea bajo el peso de décadas de acciones represivas y fracasos estratégicos. El régimen de Benjamín Netanyahu, enraizado en políticas agresivas y decisiones cuestionables, enfrenta una tormenta perfecta de desconfianza, caos interno y un creciente repudio internacional. Halevi anunció su renuncia tras asumir públicamente la responsabilidad del desastre del 7 de octubre de 2023, una fecha que quedará marcada como uno de los días más humillantes en la historia de Israel. Ese día, el ejército israelí, supuestamente uno de los más avanzados del mundo, fue incapaz de prever o contener un ataque coordinado que expuso sus fallos estructurales y estratégicos. La inviolabilidad de sus fronteras quedó desmentida de forma humillante y la incompetencia de su liderazgo militar quedó al descubierto ante el mundo. Según Halevi, su dimisión busca garantizar una transición ordenada y reforzar la preparación del ejército, pero sus palabras no pueden ocultar la realidad. El ejército israelí está en crisis y su caída parece inevitable. El terremoto que sacude el ejército no termina con Halevi. La renuncia del comandante del Frente Sur, general de división Yaron Finkelman, añade más peso a una cadena de dimisiones que han debilitado profundamente la estructura militar. En su carta de despedida, Finkelman expresó: «El fracaso del 7 de octubre quedará grabado en mi vida para siempre». Pero no es solo un fracaso personal, es el fracaso de un sistema que ha priorizado la represión y la ocupación por encima de su propia seguridad. Décadas de operaciones criminales, incursiones ilegales y violaciones sistemáticas de derechos humanos han desgastado al ejército, desviando recursos y atención de su misión principal. El caos interno ha generado una cascada de reacciones políticas. A Víctor Lieberman, líder del partido israelí Beitenu, y Yair Lapid, líder de la oposición, exigieron la renuncia inmediata de Netanyahu y de su gabinete de seguridad. Este gobierno, responsable de liderar a Israel durante el desastre del 7 de octubre, no solo ha demostrado ser incapaz de mantener la paz en la región, sino que también ha intensificado las divisiones internas con su enfoque ultranacionalista y represivo. Mientras tanto, figuras como Itamar Ben-Gvir, conocido por sus posturas extremistas, celebraron la salida de Halevi y pidieron un liderazgo militar aún más agresivo, lo que subraya el peligroso giro hacia la militarización total que atraviesa el país. En medio de este panorama sombrío, los medios israelíes han descrito estas renuncias como un terremoto en el ejército. El Canal 13 señaló que las dimisiones de Halevi y Finkelman reflejan el colapso de la cadena de mando y la incapacidad del sistema militar para adaptarse a los desafíos actuales. Esta percepción no solo se limita al ámbito interno. En la comunidad internacional, la imagen de invencibilidad del ejército israelí ha sido reemplazada por la de una fuerza desacreditada, atrapada en una espiral de errores y decisiones cuestionables. El desastre del 7 de octubre fue solo el detonante más reciente en una larga lista de fracasos. Durante décadas, el ejército israelí ha estado involucrado en acciones que muchos califican como crímenes de guerra. Las incursiones en Gaza, los bombardeos indiscriminados y el uso de fuerza letal contra civiles han generado un repudio masivo en todo el mundo.
Estas acciones, lejos de fortalecer la seguridad de Israel, han alimentado el odio y la resistencia, creando un ciclo interminable de violencia que ahora amenaza con devorar al propio sistema que las perpetra. La renuncia de Halevi también ha puesto en el centro del debate el papel de Netanyahu, quien se encuentra cada vez más aislado políticamente. Benny Gantz, ex ministro de Defensa, reconoció a Halevi como responsable del desastre del 7 de octubre, pero también subrayó que el verdadero problema radica en el liderazgo político. Las políticas de Netanyahu, marcadas por la corrupción, el autoritarismo y su incapacidad para unificar al país, han exacerbado las tensiones internas y externas. Cada vez más voces piden su dimisión y su caída parece una cuestión de tiempo. El vacío de liderazgo en el ejército se refleja en la incertidumbre sobre su sucesión. Medios israelíes han señalado a Eyal Zamir como el principal candidato para reemplazar a Halevi, pero incluso este proceso está marcado por divisiones y luchas internas. En un momento en que el ejército necesita estabilidad y claridad, la incertidumbre solo profundiza la crisis. Históricamente, el ejército israelí ha sido utilizado como una herramienta para implementar políticas expansionistas y de ocupación. Desde la guerra de 1948 hasta las más recientes operaciones en Gaza, su papel ha sido garantizar la dominación territorial a cualquier costo. Estas acciones, consideradas ilegales por el derecho internacional, no solo han minado la legitimidad del Estado israelí, sino que también han contribuido a su desgaste interno. La prioridad de sofocar la resistencia palestina y expandir los asentamientos ha llevado al ejército a descuidar su preparación estratégica, dejando al descubierto sus vulnerabilidades. El impacto de esta crisis no se limita a Israel. En un contexto geopolítico en el que las potencias regionales observan de cerca cada movimiento, la debilidad del ejército israelí podría alterar significativamente el equilibrio de poder en Oriente Medio. Países como Irán, que durante años han enfrentado la hostilidad israelí, ahora ven una oportunidad para avanzar en sus propios intereses. La percepción de invulnerabilidad de Israel se desmorona, y con ella la narrativa que ha sostenido su dominio regional. La población israelí también enfrenta las consecuencias de esta crisis. Las protestas contra Netanyahu, que ya eran frecuentes, ahora se han intensificado. Los ciudadanos, desilusionados con un sistema político y militar que ha fallado en protegerlos, exigen cambios estructurales. El ejército israelí, una vez presentado como un modelo de eficacia y poder, ahora se tambalea al borde del colapso. Cada renuncia, cada fracaso estratégico y cada crítica pública erosionan aún más la estructura de una institución que parece incapaz de adaptarse a los desafíos del presente. Mientras tanto, el régimen de Netanyahu enfrenta su momento más crítico, con un creciente coro de voces que piden su dimisión. El futuro de Israel es incierto, y el tiempo parece estar en contra de un sistema que se desmorona bajo el peso de sus propios crímenes y errores. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea
algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.